que parece que se han restablecido las grabaciones porque habían habido problemas con Teams. Parece que por lo menos aquí en Lutec se han restablecido y están saliendo bien las grabaciones. O sea, se pueden subir y cuando ustedes la abren está la grabación. En el día de hoy, bueno, el último día estuvimos viendo el último día fue la presentación, o sea, digamos, las comparaciones que se hicieron entre liberalismo y keynesianismo. Hoy, si siguiera el libro, tendríamos que ver a Friedrich von Hayek, pero no vamos a entrar en Friedrich von Hayek, vamos a dejarlo más adelante, porque teniendo en cuenta los tiempos históricos, los momentos históricos concretos, yo creería que es más importante en este momento, aunque es uno de los considerados mayores críticos del capitalismo, es a la vez uno de los posiblemente más estudiosos del capitalismo, que sus obras de una u otra manera abren una nueva parábola en las investigaciones sociales, las investigaciones antropológicas a nivel planetario del siglo XIX. En este caso me estoy refiriendo a Carlos Marx, que supuestamente, repito, debía haberse visto después de Otto von Hayek, pero Hayek, un hombre del siglo XX que hace grandes críticas a Marx, no tendría sentido que lo viéramos sin primero analizar cuáles fueron los planteamientos de Carlos Marx y de una u otra manera de eso que se ha llamado la corriente marxista, que lo vamos a analizar en el día de hoy. Le voy a pedir, como siempre hago, que por favor mantengan los micrófonos apagados. Si alguien tiene alguna duda, algún planteamiento, puede subir la mano y yo con gusto se la cedo. Y si no, lo pone en el chat y yo comparto las consideraciones con todas y todos los que estamos aquí en este momento. Quito mi imagen y me dan un minuto, por favor, para subir la presentación del día de hoy. Repito, sobre Carlos Marx, uno de los padres del marxismo o el paradigma marxista o la corriente de pensamiento marxista. Bien, como ustedes ven aquí, Carlos Marx es un hombre del siglo XVIII, perdón, es un hombre del siglo XIX, nació en 1818 y murió en 1883, o sea, un hombre del siglo XIX totalmente, ni nació en el 18 ni murió en el 20, es un hombre que nace a principios del siglo XIX y muere en ese propio siglo XIX. Esto es importante tenerlo en cuenta porque yo siempre le digo a ustedes que las valoraciones de un momento histórico concreto y de un momento del desarrollo del conocimiento humano, en todo sentido, tienen una influencia, yo diría, en muchos casos, determinante en el pensamiento de esas grandes figuras históricas, filósofos, economistas, en este caso, vamos a ver a un hombre que dentro de las ciencias sociales prácticamente incursionó en todas. Y primero que todo, importante,
ustedes ven aquí, si ustedes están viendo esta imagen, Prusia Occidental. Y uno diría, bueno, ¿y ese país? ¿Qué país es ese? Estoy seguro que muchos de los que están aquí no conocen, y no es porque ustedes tengan que saberlo, por supuesto, que Prusia Occidental es simplemente uno de los territorios del actual Estado alemán. Y es Prusia Oriental, occidental y oriental, en ese momento de la historia, estaba dividido en dos territorios, Prusia Occidental y Prusia Oriental, fueron los que el reino de Prusia fue el que unificó, por favor, el micrófono prendido, lo que nos está creando interferencia. Por favor, Guadalupe, si puede apagar el micrófono. Gracias. Desde ese reino, en el siglo XIX, es que van a ser el segundo o el llamado segundo imperio alemán. Pero esto es importante, repito, tenerlo en cuenta porque Marx nace antes que se funde ese llamado segundo imperio alemán, 1870, y es el momento incluso en que ya Marx no estaba, ni siquiera vivía en los territorios ni de Prusia ni en ninguno de los territorios donde después se fundó Alemania, o ese segundo imperio alemán, que es la base del Estado nacional alemán moderno, con pérdidas de gran parte de sus territorios por ser el país derrotado o uno de los principales derrotados, posiblemente el principal, en las guerras mundiales del siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y esto, lógicamente, los perdedores en la guerra pierden territorios, población, tienen que pagar contribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Carlos Marx, que ustedes seguramente han oído muchas veces, ¿no? Carlos Marx nació en Alemania. Realmente Carlos Marx no nació en Alemania. Carlos Marx nació en un territorio de la Alemania futura, pero donde él nació fue en ese momento Prusia Occidental, el reino de Prusia, que, repito, de ahí se va a unificar muchos años después el llamado Segundo Imperio Alemán. Yo les he puesto aquí pensador socialista, yo creo que es la palabra que más le cabe, y activista revolucionario de origen judío. Esto es también extremadamente importante tenerlo en cuenta, porque si hoy todavía la minoría judía no solo tiene una participación en la política mundial con características muy propias, después de 1948 con la fundación del Estado de Israel, sino que ha sido una de las minorías más perseguidas a nivel planetario, y todos conocemos el tema del holocausto nazi, de 1933 hasta 1945, momentos en poder de Adolfo Hitler, acto titulado Führer de Alemania, y que proclama el nacimiento del llamado Tercer Imperio Alemán. Esas persecuciones de 1933 tienen una larga data, una larga historia, que en tiempos históricos podríamos decir que comienza desde posiblemente la última derrota de los macabeos a manos del Imperio Romano, diríamos en este momento hace más de 2000 años, pero que en el caso más contemporáneo, o sea, de las personas de origen judío viviendo en Europa, va a tener connotaciones importantes de esas propias persecuciones, sobre todo a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque Marx, el hombre de origen judío, no escapa o no escapó de, yo diría, cierto tipo de rechazo en sectores, con muchos sectores, incluso sectores intelectuales, ya no solamente decir de
digamos, la burguesía, a la cual podemos llamar a la clase capitalista, de los capitalistas, que vieron evidentemente en sus posiciones, digamos, la antítesis, de acuerdo a sus planteamientos, de el capitalismo como sistema. Paso a la otra lámina, haciendo aquí una valoración general. Creo que es también importante que la tengan en cuenta. Raramente la obra de un filósofo ha tenido tan vastas y tangibles consecuencias históricas como la de Carlos Marx. Yo realmente, a pesar de que no lo pongo porque estamos hablando de Marx, estamos siguiendo el libro, pero habría que decir de Carlos Marx y Federico Engels, porque esa corriente llamada marxista es de dos figuras o dos personajes célebres, Carlos Marx y Federico Engels. Federico Engels a veces se le da como puesto en un menor nivel de Carlos Marx, por Marx haber escrito incluso el Capital, obra cumbre de el estudio del capitalismo hasta el siglo XIX y en muchas partes hasta nuestros días, pero realmente hay que darle a Federico Engels también una parte extremadamente importante por muchas de sus obras, solo y otras en, digamos, compañía de Carlos Marx, o sea, los dos haciendo como autores, incluso tanto el tomo 2 como el tomo 3 del Capital, es Federico Engels el que, tomando los apuntes de Marx, hizo o formuló esos dos libros, lógicamente con apreciaciones de él propia, porque ya Marx estaba muerto, y de pensar que él solamente escribió lo que Marx puso sería algo realmente absurdo. Estoy seguro que, a pesar de la empatía y la, digamos, la conjunción de dos pensamientos, hay en cada uno, de todas maneras, dos personalidades, dos posiciones individuales propias, y en el tomo 2 y el tomo 3, esos tomos que después de Muerto de Mares que salen a la luz, evidentemente está a la mano también de Federico Engels. Pero les pongo aquí, raramente la obra de un filósofo ha tenido tan vastas y tangibles consecuencias históricas como la de Carlos Marx desde la Revolución Rusa de 1917, o sea, la Revolución Comunista, la Revolución Bolchevique de 1917, y hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Yo diría, habría que agregarle también la desaparición de la Unión Soviética en 1991. La mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon herederos de su pensamiento. Yo creo también que esto lo tengamos bien en cuenta, porque declararse heredero de su pensamiento es, desde mi punto de vista, bien distinto a ser realmente los herederos de su pensamiento. Desde mi punto de vista, yo personalmente creo que eso que después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, nacimiento del llamado socialismo real, la Unión Soviética y todos los países, o la mayoría de los países que la Unión Soviética de Europa Oriental y Central, que había ocupado en la marcha del Ejército Rojo en contra del ejército nazi alemán, donde se instalaron regímenes, digamos, filocomunistas, yo diría más que todo filosoviéticos, o sea, que fueron puestos por la impronta del ejército soviético y que alguien llamó socialismo real un día. Evidentemente sus oponentes dentro del llamado mundo liberal capitalista, yo creo que ese socialismo real, de socialismo y sobre todo de marxista, tenían bien poco. O sea, son consecuencias de la historia en momentos históricos diferentes. 1917, siglo XX, 1945, siglo XX, y Marx había muerto hacía bastante tiempo, y incluso el capitalismo mismo se había desarrollado, había cambiado muchas de sus estructuras, y de ese capitalismo industrial, o ese llamado capitalismo industrial, había nacido
habían nacido dentro del seno de los grandes países capitalistas industriales, Inglaterra, Francia, Alemania, los Estados Unidos, tres principales ejemplos, grandes conglomerados o monopolios que de una u otra manera habían, digamos, o habían logrado coartar los principales hilos políticos de estos países en figuras multimillonarios para la época, fueran ahora los multimillonarios de hoy. Muchos incluso son los descendientes de esos multimillonarios, los de hoy son descendientes de esos multimillonarios, de el nacimiento de eso que es mismo, digamos, esos que se llamaron herederos de Marx, sobre todo Vladimir Ilich Lenin, uno de los seguidores del marxismo, creando una teoría propia, la cual yo le llamaría leninismo. Es diferente al marxismo, aunque se inspire en el marxismo, es diferente. Llamó a ese nuevo capitalismo monopolista de Estado, o sea, una tercera etapa del desarrollo del capitalismo que hoy mismo podríamos, o por lo menos hay una época importante que se podría cambiar después de la caída de la Unión Soviética con el nacimiento entonces del capitalismo, de un capitalismo globalizado, o sea, más en este momento estaríamos entonces en una cuarta etapa del capitalismo. Pero con esto estoy diciendo, simplemente ubicándolo históricamente, que Marx es de la época del capitalismo industrial del siglo XIX y el siglo XX es el siglo del capitalismo monopolista de Estado, es otro momento de la historia del capitalismo, otro momento del desarrollo del capitalismo en enfrentamiento de eso que nace después de la Revolución Rusa de 1917 y de la caída, la derrota nazi en 1945, que se llamó socialismo real, pero que yo llamaría el estalinismo soviético, sobre todo la figura de Stalin, ni siquiera de la figura de Lenin. Yo creería más importante ver la figura de Stalin, que también es otro de los que se proclamó heredero del pensamiento marxista, con todas las críticas que pueda tener. Yo realmente creo, personalmente repito, que de marxista no tenía absolutamente nada. La biografía de Carlos Marx, como les dije, procedía de una familia judía de clase media. Su padre, un abogado convertido al luteranismo. ¿Qué quiere decir? Que vivió en una familia judía practicante que ante la situación, digamos, de persecución, entre comillas, y a la vez en un intento de asimilarse a la naciente sociedad, digamos, en ese momento prusiana y después alemana, se habían convertido al luteranismo, que es dentro del cristianismo la corriente mayoritaria dentro de Alemania, junto con el catolicismo, pero el norte, digamos, de Alemania, mayormente luterano, el sur, mayormente católico. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque no es extraño que las primeras obras de Carlos Marx sean relacionadas al tema judío. Marx estudió en las universidades de Bonn, de Berlín y de Jena, las mejores universidades de lo que sería en 1870 el segundo imperio alemán, doctorándose en filosofía por esta última, por la Universidad de Jena en 1841. Desde esa época el pensamiento de Marx quedaría asentado, y esto es importante también tenerlo en cuenta, en la dialéctica de Hegel, si bien sustituyó el idealismo hegeliano por una concepción materialista, según la cual las fuerzas económicas constituyen la infraestructura subyacente que determina en última instancia, y eso es importante tenerlo en cuenta, en última instancia, fenómenos superestructurales, la superestructura, donde está el orden social, político y cultural. Marx, desde mi punto de vista, sí, se habla de la filosofía clásica alemana, de esa filosofía clásica alemana del siglo XIX, empezando por Kant, Fichte, Hegel, Feuerbach,
Marx y Engels son los grandes filósofos de ese siglo XIX, los que, empezando por Kant y terminando por Marx y Engels, que yo creería que son los últimos personajes célebres de esa filosofía clásica alemana. Y esto es importante tener en cuenta porque Marx va a beber, o sea, va a tomar esa dialéctica hegeliana ya sistematizada. La dialéctica del marxismo no es de Hegel, no, perdón, no es de Marx y de Engels, es la dialéctica hegeliana, y toma entonces el materialismo de Feuerbach, materialismo antropológico y sobre todo antirreligioso, y de esas dos grandes corrientes dentro de la filosofía clásica alemana, va a crear una propia teoría donde, o que se va a denominar, a pesar de que se oye por muchos lugares de otra manera, la llamada lógica dialéctica materialista. ¿Okay? Ustedes a lo mejor han oído eso que se llama materialismo dialéctico y materialismo histórico. Para los estudios del marxismo se divide de esa manera, pero en realidad Marx y Engels jamás le llamaron así. O sea, la forma de ellos realmente, cómo se trasluce en sus obras, esa cantidad de obras escritas que dejaron ambos, es realmente la palabra de lógica dialéctica materialista. Repito, tomando la dialéctica de Hegel y el materialismo de Feuerbach. Quiere decir que el marxismo no creo ni en materialismo, el materialismo viene desde Grecia, no tomó la dialéctica también viene desde Grecia, estoy hablando de la Grecia antigua, ¿no? Desarrollada a un nuevo nivel en la filosofía clásica alemana, y eso es lo que toma el marxismo en ese siglo XIX, para hacer su análisis del capitalismo. Esto es muy importante, compañeros y compañeras, tenerlo en cuenta. Les pido que vuelvan a ver esto, tomen nota si les parece, porque esto va al examen. Se lo estoy diciendo así, de la manera más, como yo siempre, para que ustedes salgan bien, que por supuesto siempre va a ser mi intención. Paso a la otra lámina. Estamos hablando de la bibliografía, lo estamos ubicando a él, porque si no lo ubicamos, no sabemos realmente de dónde viene. En 1843 se casó con Jenny von Westphalen, cuyo padre, el padre de su esposa, la famosa Jenny, fue el que inició a Marx en el interés por la doctrina racionalista de la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa de Francia, y por los primeros pensadores socialistas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Marx inventó el socialismo? No. El socialismo estaba. La corriente socialista, sobre todo en Francia, menos en Alemania, existían como tal. Quiere decir que cuando se diga que Marx es un pensador socialista, él realmente no creó ningún socialismo. Y si alguien dijera, bueno, entonces Marx creó el comunismo porque él escribió sobre el comunismo, habría que decir también que él tampoco creó ningún comunismo. El comunismo quiere decir simplemente vivir en comunas, y en comunas vivían los cristianos, los seguidores de Cristo, que habían abandonado todas sus propiedades y que estaban esperando el primer regreso del Mesías, que todavía no se ha producido. Un día se produce. Esto no es un análisis teológico, pero habían dejado todo, y esos vivían en comunidad. De ahí viene la palabra comunismo. Por lo tanto, Marx ni creó la dialéctica, ni creó el materialismo, ni creó el socialismo, ni creó el comunismo. Todo eso ya estaba. Esto es importante, compañeras y compañeros, que lo tengamos en cuenta. Marx lo que hace es beber del conocimiento humano acumulado para crear una teoría propia de acuerdo a las condiciones históricas de ese siglo XIX, donde había nacido en las entrañas del capitalismo una gran masa de trabajadores, que eran los que producían en las industrias,
porque no hay una industria que produzca si no tiene trabajadores, ¿no? Los capitalistas no trabajan, los que trabajan son los trabajadores, ¿no? Y que en ese momento de la historia se llamaron o se le llamó proletariado, pero simplemente son los trabajadores sobre todo para más de la industria, pero lógicamente hay trabajadores, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, que hay trabajadores también que son trabajadores del campo y que no necesariamente son campesinos, pues el campesino es el que es dueño de una parcela de tierra o de las parcelas que tenga. El trabajador del campo es el que no tiene, pero que vende su fuerza de trabajo, por ejemplo, para cortar caña, para recoger algodón, para recoger café. Ese también sería un proletariado del campo, lo que se le dice trabajador del campo, pero no es campesino porque no tiene una propiedad. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Estoy de acuerdo a los planteamientos de Marx, desmenuzando, haciendo fraccionando a partir de su pensamiento cómo es que él cree o cómo es que él creó que funciona como tal el sistema capitalista. Desde estos primeros momentos, por sus ideas políticas, fíjense, lo obligan lo votan de Alemania, realmente es votado, no es otra cosa, es exiliado, 1843. O sea, él se va a Alemania en 1843 y uno dice, deja Alemania. Realmente, eso es que le digo, a veces yo mismo me confundo, digamos, porque realmente no deja Alemania, él deja Prusia, porque Alemania, ese segundo imperio alemán, no nace hasta 1870. Quiere decir que en 1843 no había una Alemania unificada, no existía. Pasaron unos cuantos años todavía, en este caso estamos hablando de 27 años para que nazca ese segundo imperio alemán que posiblemente no, que es la base del Estado alemán actual, de eso que hoy nosotros llamamos Alemania, para ser más claro. Es en el momento también en que él conoce a Engels, entre los que evidentemente se crea una evidentemente estrecha colaboración, tanto intelectual como política, por, digamos, los pensamientos muy parecidos de ambos. Repito, pensamientos muy parecidos de ambos, porque considerar que, que ellos pensaban lo mismo sería realmente un absurdo, porque son dos personas y ninguna persona piensa igual que la otra, ni aunque sean gemelos, o Himawa, o twins, va en inglés. Eso es totalmente imposible. Por eso hay que también tenerlo en cuenta, porque ¿sabes? Son las gerencias, evidentemente, de esta corriente política que, como vemos, tiene yo diría, un trascendental papel en la historia de la humanidad. En 1945 también es expulsado de Francia, se va para Bélgica. Hay un momento en que lo dejan regresar a Colonia. Colonia es una ciudad alemana en ese momento, no pertenecía ni siquiera a Prusia. Alemania estaba realmente fraccionada en muchísimos territorios, casi que los territorios que procedían del antiguo régimen feudal, pero es expulsado de Francia, va para Bélgica, Bruselas, de ahí está un tiempo corto en Colonia, futura Alemania. Cuando se inicia la revolución de 1848 en Alemania, realmente la revolución de 1848 es una de las revoluciones posteriores a la revolución francesa de 1789, se da una en 1830, otra en 1848 y la última en 1870, que es la llamada Comuna de París, pero cuando esa ola, digamos, revolucionaria, donde finalmente, sobre todo en 1830 y 1848, finalmente la burguesía, esa nueva clase en ascenso, los capitalistas se hacen del poder político en Europa, es el momento entonces donde también, cuando es aplastada en Alemania, hace que
también tenga Marx que huir y se va para Londres desde 1849 hasta su muerte. O sea, Marx más nunca regresa a Alemania y donde va a desarrollar la mayor parte de su obra escrita. Yo creería que aquí pongo su dedicación a la causa del socialismo, le hizo sufrir grandes dificultades materiales, superadas gracias a su ayuda económica de Federico Engels, porque Federico Engels era de una familia, descendiente de familias de capitalistas, tenía dinero, fue incluso, participó en la Bolsa de Londres, invirtiendo como inversor en la Bolsa de Londres, vio cómo funcionaba el capitalismo en la bolsa, en esa famosa bolsa que llega hasta nuestros días. En ese momento la Bolsa de Londres era la bolsa más importante del mundo. Hoy es la de Nueva York, la segunda sigue siendo la de Londres, pero la primera en ese momento era la de Londres, y él no solo, digamos, que mantenía económicamente a Marx, sino que llevó a la práctica, vio en la práctica cómo funcionaba el capitalismo, y esa información es la que él le pasa a Marx, que es el que la está escribiendo. Por lo tanto, por eso es que yo le digo a usted que la relación entre ambos tiene que ser tan estrecha, y no es raro que después de muerto Marx, los otros dos tomos del Capital los redacte Engels. Lógicamente, si es el mismo que estaba viéndolo cómo funcionaba el capitalismo, le fue fácil después de ver las notas y escribir y dejar para la posteridad que el tomo 2 y el tomo 3 los había escrito de las notas de Marx. Yo siempre he pensado que la justicia debía ser que por lo menos ese tomo 2 y tomo 3 estuvieran en nombre de ambos. Pero o sea, ya son cosas de la historia que han pasado. Esto yo solamente se lo doy a ustedes a modo de comentario. Estamos viendo entonces a un personaje histórico, a un filósofo que abraza la causa del socialismo. No es el único, lo que pasa es que es el que más connotación, digamos, tiene y que más trascendencia por su, digamos, su grandísima capacidad intelectual. Vamos a decir, un hombre que filósofo, historiador, como le digo a usted, considerado uno de los padres de la sociología, de la antropología, de la historia, y posiblemente el último de los creadores de la llamada economía política, sobre todo la economía política del capitalismo, que podemos decir que posiblemente haya nacido con Adam Smith y se haya consolidado finalmente en la figura de Carlos Marx. Ahora, resumiendo lo anterior, como fuentes del marxismo. Por eso, recuérdense que les dije que el marxismo bebió de todo, pero realmente ni de la dialéctica, ni del socialismo, ni comunismo, nada de eso es, digamos, que son conceptos de que el marxismo posiblemente le haya dado una nueva definición, pero son conceptos que vienen de mucho antes en la historia del conocimiento humano. Por eso aquí le pongo las fuentes principales del marxismo, empezando por la primera. Vamos a ver eso de socialista. Marx partió de la crítica a los socialistas anteriores, a los que calificó de utópicos, si bien tomó de ellos muchos elementos de su pensamiento, particularmente de autores como Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier. Saint-Simon y Fourier de origen francés, Owen de origen británico. Y él los calificó de utópicos. O sea, la palabra utópico viene porque Marx planteó que eran lo que habían planteado estos llamados socialistas, estos primeros socialistas, donde ellos habían señalado que los capitalistas lo que tenían que hacer era pagarle a los trabajadores, a los obreros, a los proletarios, pagarle todo el dinero, o sea, el dinero exacto por su trabajo. Y que esa era la manera
en que el capitalismo realmente sería humano, sin abolir a la clase de los capitalistas. Marx consideró que esto era utópico porque ningún capitalista le da a sus trabajadores lo que de verdad sus trabajadores deben ganar. Yo diría que eso ocurre desde el nacimiento del capitalismo hasta nuestros días. Y vamos a ver entonces, ya a partir de esta fuente que vamos a analizar, qué cosas son los aportes, digamos, nuevos del marxismo a los estudios del capitalismo y de la economía política en general. Estamos hablando entonces que la primera fuente del marxismo es el llamado socialismo, entre comillas, utópico, francés y británico, sobre todo francés, en la figura de Saint-Simon. Aquí, continuando sobre esta fuente del socialismo, por el contrario, Marx y Engels pretendían hacer lo que ellos llamaron un socialismo científico, lo pongo también entre comillas, basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de las leyes objetivas que conducirían a su supuesta superación, la fuerza de la revolución y no el convencimiento pacífico ni las reformas graduales serían la forma de acabar con la llamada civilización burguesa o con el sistema capitalista. Esa es la propuesta a partir del marxismo de lo que supuestamente iba a pasar. La vida ha demostrado hasta nuestros días que se equivocaron y que las revoluciones no han conducido a la destrucción del sistema, ¿no? Porque estamos viviendo hoy mismo en un sistema que es capitalista. Incluso China, su sistema económico, social, es un sistema capitalista. Sobre todo económico, es totalmente capitalista y social, yo diría mayoritariamente también capitalista, con visos de eso que hemos llamado el estado de bienestar tipo europeo. Así es como funciona, ¿no? Pero a nivel planetario, si está el capitalismo ahí, quiere decir que Marx y Engels, cuando dijeron que por las revoluciones se iba a acabar con el capitalismo, eso no ocurrió. Y hay que decir entonces que él en eso se equivocó, porque es que la historia hasta hoy lo ha demostrado de esa manera. Si mañana lo demuestra de otra manera, bueno, habría que empezarlo a analizar de otra forma. Pero hoy eso no ha ocurrido, por lo tanto se equivocaron a la hora de pronosticar, yo diría sobre todo a corto plazo, la desaparición del sistema capitalista. Todas estas partes son continuación de la anterior. Por favor, nadie toque la presentación, porque esta presentación, todo esto se va a subir, o sea, no tenga, no me preocupa eso. Yo creo que es importante, antes de pasar, socialismo científico. Esto es científico, compañeros. Yo personalmente creo que eso viene del desarrollo de las corrientes positivistas en ese siglo XIX, sobre todo en ese siglo XIX europeo. Es el siglo donde se consolida ese paradigma del positivismo que es el que plantea que para descubrir cualquier ley de la naturaleza, de la sociedad, del pensamiento humano, hay que utilizar el método científico. Que en una crítica al positivismo es que ellos consideraron que el método científico era simplemente un método de las ciencias naturales, casi siempre un método matemático para analizar la sociedad, cosa que la vida demostró que no puede. Ese supuesto método científico de los positivistas explicar qué es lo que pasa en las sociedades humanas, que son extremadamente complejas, con muchas variables, donde una variable solo cambia totalmente la estructura de lo que está pasando e incluso un resultado. Pero para mí esa palabra científico viene de la influencia que el marxismo tuvo de el positivismo, y por eso ellos le pusieron socialismo y le pusieron entonces el apellido de científico. Esto es una opinión, lógicamente, propia. A mí me parece que por eso fue que se lo pusieron, y con eso estamos diciendo que aunque tienen grandes diferencias, esas diferencias las vamos a ver. Yo les voy a mandar un video de la relación entre positivismo y marxismo para que ustedes lo vean en igualdad, pero también tienen evidentemente grandes diferencias.
Durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el estudio de la economía clásica y apoyándose fundamentalmente en los modelos de Adam Smith y de David Ricardo. Hemos estudiado a Adam Smith y su famoso mano invisible, menos a David Ricardo. Realmente David Ricardo yo creería que relacionado a la economía política clásica del capitalismo, David Ricardo está a la misma altura de Adam Smith, pero David Ricardo, igual que Marx, era de origen judío y como de origen judío no tuvo sus obras la trascendencia que se le dio a las obras de Adam Smith, sobre todo en ese famoso libro que vimos en clase, La riqueza de las naciones. Ahora, a partir de esos estudios, Marx construyó su propia doctrina económica que plasmó en El Capital. Ya hemos hablado de eso. Esa obra monumental, de esa obra monumental solo publicó el primer volumen, ya se lo dije, en 1867, mientras que los dos restantes los editaría después de su muerte su amigo Engels, poniendo en orden los manuscritos preparados por Marx con las características que yo, igual, eso es una valoración puramente mía, lógicamente también compartida por otros investigadores, que es realmente prácticamente imposible que el Engels haya puesto solamente escrito o puesto, casi que reescrito lo que puso Marx. Evidentemente, tiene que ser una parte importante de su aporte para la culminación de estos dos tomos que, repito, siguen quedando en la historia como en la autoría de Carlos Marx. Ahora, a partir de esto, fíjense que hemos visto como fuentes del marxismo, para resumir la parte anterior, la filosofía clásica alemana, o sea, haber tomado la dialéctica hegeliana y el materialismo de Feuerbach, lo toma el marxismo, lo hace parte suya, estudian el socialismo francés, al que ellos le ponen utópico, pero las partes, muchas de esas partes las también las hacen suyas y estudian la economía política inglesa, sobre todo de Adam Smith y David Ricardo, y también lo incorporan a, digamos, a su acervo, a su conocimiento, para entonces, digamos, hacer lo que yo sí considero que son sus aportes definitivos a el conocimiento del capitalismo. En este caso, la teoría de la plusvalía, teoría no superada, no puede ser superada, evidentemente, porque así funciona el capitalismo. No tiene otra manera de funcionar el capitalismo que no sea con la obtención de la plusvalía. He escrito partiendo de la doctrina clásica, o sea, de la doctrina de Adam Smith y Ricardo, según la cual solo el trabajo humano produce valor. Eso nadie lo discute, solo el trabajo humano produce valor. Marx señaló la explotación del trabajador patente en la llamada extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero, es decir, al trabajador. Yo diría que es al trabajador de la ciudad como el campo, y apropiada por el capitalista, de donde surge la acumulación del capital. Ahí es donde se acumula el capital según la teoría de Marx. Denunciaba con ello la esencia injusta, ilegítima y violenta del sistema económico capitalista. Recuérdense que estamos hablando del siglo XIX, en el que veía la base de la dominación de la clase que ejercía el poder, o sea, la burguesía realmente, a los que en los momentos actuales debemos llamar la clase capitalista. Esta es la fórmula de esa plusvalía, o sea, con un capital, que es dinero, se compra mercancía. ¿Cuáles son las mercancías que se compran? Materia prima y fuerza de trabajo. Comprando la materia prima y la fuerza de trabajo, ese capital invertido hace que la mercancía se incremente. Que esto no es capitalismo
comercial usurero, o sea, que uno tiene un capital y lo pone a circular, no es que no exista, por supuesto, ahí están los bancos haciéndolo, ¿no? Se ponen a circular con un interés casi siempre oneroso y con eso están obteniendo una ganancia, están haciendo acumulación originaria de capital. En este caso, en la industria, lo que compra el capitalista como mercancía para producir, para incrementar el valor, es las materias primas y la fuerza de trabajo. Y al aumentar ese valor, entonces el dinero que invirtió al principio, ese capital original, crece, se incrementa en eso que Marx llama dinero incrementado. O sea, el capital inicial, que es dinero, termina siendo dinero incrementado. Esto, si lo vamos a traducir, si lo vamos a descomponer como tal, para que ustedes, para ilustrarlo, para que ustedes se den cuenta, están pidiendo la palabra, pero déjenme terminar la parte de la plusvalía y enseguida voy a cederle la palabra a Julio. 2 minutos, Julio, por favor. Marx descompone los siguientes valores para desarrollar su teoría del valor del trabajo. C, capital constante, maquinaria, materiales, coste fijo. B, capital variable, los trabajadores. S, plusvalía, que es el excedente del empresario. Ejemplo de cálculo de la plusvalía. Supongamos que existe una empresa que dedica, todos estos son ejemplos hipotéticos, por supuesto, esto es dinero, siempre va a ser muchísimo, cantidad de dinero, $80 o dólares en maquinaria y $50 a los salarios de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? C más V, ¿no? Vende sus mercancías por $150. Esos son los ingresos. Entonces la plusvalía es igual al ingreso, que son los costos de producción, sumado sería 50 más 80 son 130, pero como el ingreso son 150, ha ganado entonces $20, que es la plusvalía. Si eso se le pagara a los trabajadores, lo lógico sería que, claro, la cuenta siempre sería, no serían 20, sería posiblemente el doble. Es lo que muchas veces plantean los críticos, bueno, de esa parte, ¿por qué no se le da más dinero a los trabajadores? Hay países esos que se llaman de la tercera vía, ni socialismo ni capitalismo, esos países del norte de Europa, al tener altísimos impuestos, muchas veces por encima del 50% de esas ganancias, hace que, lógicamente, la redistribución de la riqueza sea de otra manera. Entonces ellos dicen que no están ni socialismo ni capitalismo, que está en una tercera vía. Eso es posible, es aceptado por muchos economistas, pero igual, tanto uno, o sea, digamos, lo del capitalismo liberal como los de la corriente marxista, se niegan a aceptar la existencia de eso. Adelante, Julio, abre el micrófono. Hola, buenas tardes, licenciado, compañero. Sí, mi aporte era realmente el de en la teoría de Karl Marx, a donde él decía de lo de la plusvalía. Realmente en la época, ubiquémonos en la época de que las grandes industrias, claro, explotaban a lo que eran los trabajadores y había una enorme, ¿cómo decirlo? Una enorme deficiencia a la hora de tratar a los trabajadores. No se le daba buen sueldo y a su vez los maltrataban, los tenían en condiciones infrahumanas. Y Karl Marx hacía su crítica con la plusvalía de que, ok, el dueño, el empresario, se llena los bolsillos de dinero mientras le da migajas a los trabajadores. Curiosamente, analizando eso, en esa época, Karl Marx sí tenía razón en hacer esa crítica, porque fue realmente como en la base donde cimentó todo lo que fue su discurso en El Capital, en su libro El Capital. Pero si lo analizamos hoy en día, actualmente, bueno, hoy tenemos los derechos de los trabajadores, hoy tenemos la facilidad de que, por ejemplo, si yo soy un licenciado de administración de empresa y en esta empresa no me pagan bien, pero me están ofreciendo empleo a donde sí me pagan un poco más, pues yo agarro mis cosas y me voy a donde me pagan más, ¿verdad? Es de ir, o sea,
antes pudo haber sido una fuerte crítica en una realidad muy, muy cierta. Ahora, trayéndolo a colación a nuestra vida actual, desde el implementación de Henry Ford al horario de 8 horas, luego el pago de las horas extra y luego las vacaciones remuneradas, eso fue idea de un capitalista, Henry Ford, el dueño de General Motors Company. O sea, actualmente la plusvalía ya no queda, ¿cómo decirlo? Ya no entra en nuestro sistema actual porque el empresario cuando se llena los bolsillos, porque sí, no voy a decir que no, los empresarios se llenan en los bolsillos de dinero, agarran ese dinero y lo reinvierten, haciendo generar más empleos, generar nuevas sucursales y así sucesivamente, aunque se siga llenando de dinero, pero a los empleados el empresario está obligado a darle sus horas, a darle sus horas extra, a pagar sus vacaciones, porque todo eso es en cuestión de ley. Es por el hecho de que muchas veces, a veces no, como que el marxismo nos hace ponernos en contra un poco del sistema en el que vivimos. Pero es por eso mismo, hay que también ver el ámbito histórico y hacerlo comparación con el ámbito real. Esa era mi única colaboración. No, muchas gracias. Gracias. Realmente las críticas de ese tipo yo las tengo están ahí en las diapositivas, pero bueno, qué bueno que el interés y el planteamiento. Yo solamente, eh, entiendo esas partes, evidentemente no es el mismo capitalismo del siglo XIX, donde incluso cuando Henry Ford pone esos horarios ya no fue en el siglo XIX, fue en el siglo XX. Siglo XIX es un siglo donde los obreros trabajaban 12, 13, 14, 15 horas y ni habían horas extras. Todo eso está, claro, en momento de la máxima explotación de los trabajadores, de esos que en condiciones prácticamente infrahumanas, Marx llamó proletarios, hablando de los proletarios de la ciudad, porque realmente el análisis de Marx sobre todo es el análisis de el trabajo en las industrias. Otros marxistas posteriores, viene a la mente siempre Henry Hobsbawm, posiblemente después de Marx, el historiador marxista más grande que haya existido en la historia de la humanidad, muerto hace pocos tiempos, vivió casi 100 años, que estudió después el capitalismo, el desarrollo del capitalismo en el campo. Y hizo sus análisis igual a sus aportes importantes a la economía política del capitalismo. Ahora, yo me hago esta pregunta, las dejo así y voy a continuar, porque si no, no terminamos. Y es importante terminar esta parte. Se le paga a los trabajadores aquí en El Salvador, no en Europa. No en Europa, no en algunas partes de Estados Unidos, donde yo sí creo que, digamos, en Estados Unidos, que el capitalismo funciona de otra manera. En el caso de Europa, eso que han llamado incluso o estado de bienestar social o la famosa tercera vía, ni socialismo ni capitalismo. Ahora, eso funciona aquí en El Salvador. En las maquilas, a la gente que trabaja en las maquilas, casi siempre mujeres. Es una característica hoy propia de la clase trabajadora salvadoreña, donde hay 1% de mujeres que yo creería que es más de la mitad. Son las que trabajan en las maquilas, son las industrias puras de El Salvador. ¿Cuánto se les paga? Se le está realmente pagando salarios justos. Se está redistribuyendo la riqueza. Se le pone círculos infantiles para que tengan a sus hijos ahí y no se preocupen de sus hijos, de salir corriendo para darle no solo la comida a sus hijos, sino al marido que le está esperando en la casa. Se hace eso en El Salvador. Yo les pongo el ejemplo a ustedes porque es el ejemplo que más nos toca a todos y a todas. Pero en toda Centroamérica y en toda América Latina, incluido México, donde posiblemente sea el lugar donde más haya que estudiar el tema por el gran desarrollo de las industrias, yo personalmente dudo mucho que se le esté
retribuyendo a los y las trabajadoras un salario cercano a lo que produce. Yo realmente creo que eso no ocurre. Y no es extraño que cuando en este país, en nuestro país, se le dice que supuestamente a la ganancia se le están aplicando impuestos que van solamente entre el 9 y el 13% de la ganancia. Cuando se dice aumentar un 1%, se forman sus voceros, arman partidarios, arman una gran algarabía, problemas, vamos a sacar el dinero, lo vamos a mandar para otro lugar, vamos a invertir en Nicaragua, porque ahí sí no, el capital y cosas por el estilo. Sin embargo, en Suecia se paga el 52% de la ganancia. En Alemania, entre el 48 y el 50. En Finlandia, casi el 60. ¿No? Y no ganan los capitalistas. Sí siguen siendo millonarios. Y tienen dinero para invertir en nueva maquinaria, en software, incluso en aplicando lo que en ética se llama la responsabilidad social empresarial, crean las condiciones para que los trabajadores y las trabajadoras tengan condiciones, digamos, favorables de trabajo y produzcan incluso más. Por lo tanto, a mí, me da la impresión que, por desgracia, en nuestros países todavía eso no ocurre y que la plusvalía está ahí a la vista. Totalmente evidente. Estoy diciendo esto de todas maneras. Yo agradezco a Julio un pensamiento, yo creo que muy desarrollado en los temas, sobre todo de administración de empresas, de contaduría. Yo lo entiendo, por supuesto, pero yo solamente hago esta reflexión para que ustedes lo tengan en cuenta. Para redistribuir la riqueza hay que aumentarle, para que haya una redistribución de la riqueza más justa o más cerca de la justicia social, hay que aumentarle los impuestos a los que más ganan. Porque no hay justificación de, bueno, son los que, porque son los más inteligentes, porque eso, ¿qué justificación puede tener eso? Es que tiene el dinero porque se lo ganó. Y toda la familia que no se ganaron nada y que lo han heredado la riqueza, que son la mayoría hoy de los capitalistas, posiblemente a nivel planetario, a no ser los nuevos capitalistas vinculados a la cuarta revolución industrial, que son gente que empezaron prácticamente ellos desde cero, y que cosa interesante, que muchos de ellos hoy están diciendo que no le van a dejar el dinero ni a sus hijos. Eso hay que invertirlo en otras cosas para que sus hijos entonces de verdad sean emprendedores, eso entre comillas, eso que se llama emprendedores, que yo tengo grandes dudas de qué cosa quiere decir eso. Porque yo, compañera y compañeros, viendo sobre todo la clase anterior, yo les digo de verdad, tirar eso. Yo vi a alguien que planteó, yo de todas maneras, a nadie yo le he quitado ningún punto ni nada por los planteamientos, pero si ser emprendedor, alguien dijo que en el keynesianismo no dejaba tirar tortillas. El keynesianismo lo que no deja es que el que tire tortillas no paga un impuesto. Como es todo el capitalismo desarrollado, todo el que se para en un lugar a vender algo tiene que pagar un impuesto. O sea, no hay trabajo informal. Claro, yo no estoy diciendo aquí en El Salvador que el que tira tortilla o la que tira le ponga un impuesto. Para ponerle un impuesto, tiene que tener entonces asegurado un acceso a la educación de manera gratis, un acceso a la salud pública de manera gratis, acceso a una vivienda digna. Entonces después tú le pones un impuesto. Pero si no tiene eso, ¿cómo va a vivir esas personas? Y eso es lo que salva la economía de las economías informales en toda Centroamérica, es lo que salva la economía, las economías. El keynesianismo jamás negó que no, eso no se va a tirar tortilla, negarlo. Y que el keynesianismo es de izquierda, yo tengo mis dudas. Creo que el keynesianismo lo que intentó y lo que siempre ha intentado es salvar el capitalismo en momentos de crisis.
En momentos de crisis se aplican políticas keynesianas, ni más ni menos. No se puede aplicar políticas liberales porque el keynesianismo nació, y esto varios compañeros lo dijeron de una manera muy clara y oportuna, cuando el capitalismo prácticamente se estaba derrumbando. Se había derrumbado en Estados Unidos la mitad de la producción, cayó de un 100% a menos del 50% de la producción en el crack del 29. Una crisis total, una crisis sistémica donde Estados Unidos fue el más afectado que Gran Bretaña, que Francia y que Alemania. Y con la Unión Soviética adelante, creciendo industrialmente, que no tenía nada que ver con ese sistema porque las habían apartado totalmente. Entonces, ¿qué temor? Si la Unión Soviética crece y nosotros no crecemos, mañana entonces en todos los países va a haber una revolución. Keynes es el que salvó eso. Yo personalmente creo que considerar a Keynes, que es de izquierda, parece que ni Keynes ni John O'Brien, que son los dos padres del keynesianismo, como sistema de la regulación estatal, no de la planificación. Para todos los que plantearon eso, el keynesianismo jamás habló de la planificar nada. Regulación del Estado no es planificación del Estado. Planificación del Estado es en los regímenes de economía socialista estatizada. Es otra cosa bien distinta, totalmente distinta, que lo vamos a ver en la crítica que empezó a hacer von Mises, como vimos, pero que sobre todo hizo Hayek, que lo vamos a ver con posterioridad. Por eso yo quería que viéramos esto antes de caer en von Hayek, porque es que se nos quedaría como algo así, como colgado. Repito, yo no he quitado a nadie, yo dejé que todo el mundo participara, porque yo sé que esa es la bibliografía que está inundada, pues inunda las redes, pero por eso es que la bibliografía hay que verlo desde un punto de vista crítico. Porque cualquiera dice, no, Keynes dijo eso. ¿Dónde dijo Keynes eso? En ningún lado. Es igual que mañana me digan, no, el ideólogo del neoliberalismo es Hayek. Y Hayek, cuando le preguntaron, dijo, a mí ni nadie me mete en eso, yo no tengo nada que ver con eso. Así dijo el hombre. Y él es el autor. Entonces, darle el sustento filosófico al neoliberalismo en Hayek, cuando él mismo dijo que él se negaba a aceptar semejante cosa. Entonces, por eso es que hay que analizar las fuentes de manera crítica. Y no porque alguien lo diga, nosotros lo vamos a creer. Tenemos que ser como René Descartes, el padre del racionalismo. Hay que dudar de todo y buscar nuestros propios argumentos, sacar nuestros argumentos para con nuestros argumentos tener una posición y defender nuestros argumentos, que por supuesto no van a ser iguales que los demás, lo que con argumentos hay que respetar lo que uno plantea. Y yo, como mismo se los planteo a ustedes, igual yo respeto la opinión de todos. Repito, yo a nadie le he quitado un punto ahí, lo que hago la alerta para que ustedes, cuando vayan a buscar la bibliografía, la busquen y la analicen de una manera crítica. Jamás Keynes dijo que hay que planificar la economía. Jamás. Programar no es planificar. Y más cuando lo que se está programando simplemente es invertir. Vamos a invertir para que haya empleo. Y para que esos que tengan empleo consuman. Y si consumen, se va a desarrollar. Eso crea deuda. Dice, bueno, Estados Unidos es el país más neoliberal del mundo. Y Estados Unidos es el país que más deuda tiene en el mundo. Y entonces, si es el que más deuda tiene, y es neoliberal, supuestamente. O es que estas corrientes en realidad lo que han hecho es de una u otra manera se han ido fundiendo. Porque esos son los mecanismos que ha encontrado el sistema capitalista para no derrumbarse y seguirse autorreproduciendo. Si no, no existiera hoy. Lo que pasa es que ha logrado, después de ese siglo XIX macabro, y después de una revolución en 1917, ha logrado nuevas formas de reproducirse y de ir adaptando sobre todo políticas sociales, políticas que unas han sido impuestas por los trabajadores y otras fueron impuestas por ese naciente sistema que posiblemente con Lenin haya nacido como un intento de algo parecido o algún derivado positivo de Marx, pero que terminó con un estalinismo donde realmente
de marxista no tiene absolutamente nada, o no tuvo, ¿no? Porque por suerte no existe, realmente. Por suerte no existe ese adefesio. Y yo estoy seguro que llámese como se llame mañana, sea una tercera vía, o le quieran poner el nombre que sea, no va a ser ese adefesio que funcionó como un régimen totalmente coercitivo y antidemocrático, como fue la Unión Soviética. ¿No? Ahora, igual como funciona muchas veces también dentro del capitalismo, muchos esos sistemas a veces también supuestamente liberales también funcionan de una manera antidemocrática. Pues cuando la policía asesina a un tipo, lo ahorca por el cuello, y cuando le mete 7 tiros a otro por la espalda, y está de espalda, evidentemente hay graves problemas. Sociedades con graves problemas. Cuando salen en Francia los chalecos amarillos y son cientos de miles a protestar porque no se privatice los sistemas de salud o los sistemas sociales de seguridad social, porque hay problemas, ¿no? Porque si no, no salieran cientos de miles de personas a la calle. Entonces, ¿cuán democráticos son? En ese momento se está manifestando el liberalismo, ese liberalismo que había planteado Adam Smith, el liberalismo que había planteado Locke. Por supuesto, no. No se está empleando al revés. Se está alejando en posiciones que son represivas desde el Estado, que son tan represivas en un sistema como en otro. Y eso, repito, eso son argumentos, son valoraciones que yo hago pensando y se las transmito a ustedes para que ustedes, repito, tengan sus propios argumentos. Pero la plusvalía, lo que a mí sí no me queda la menor duda es que la plusvalía sigue siendo el sistema de autorreproducción del capitalismo. Hoy, y en el caso de la mayoría de los países, yo diría todos los países de América Latina, y tenemos el caso de Cuba, que es un caso excepcional, con una historia igual que tiene una explicación de otro tipo, digamos, y que pues lógicamente no la voy a hacer aquí, y menos en este espacio, porque no corresponde. Fuera de eso, cómo funciona de México, yo diría incluido Estados Unidos, la mayoría de los territorios de Estados Unidos, desde, porque cuando uno dice, y por qué entonces hoy los dueños de Microsoft, los dueños de Tesla, los dueños vinculados a la cuarta revolución industrial, ¿por qué son los más grandes multimillonarios del mundo hoy? Ellos hacen un reparto justo de las riquezas. Si hicieran un reparto justo de las riquezas, posiblemente de todos los que trabajaran en esas vinculados a eso, a la cuarta revolución industrial, todos fueran millonarios, porque si ellos tienen miles de millones, tienen para repartir cientos de miles a sus trabajadores y se los reparten esos cientos de miles. Por supuesto que no, se los reparten. Se quedan ellos con la mayoría del dinero y esa es la plusvalía. Aunque no se vea y uno dice, mira, este es un CEO, gana $1 millón al año, pucha, que bien vive. Y aún así le están pagando, porque no es propietario de la industria, ¿no? No es dueño. Él incluso mañana lo pueden echar y tiene que ir entonces para otra compañía. Casi siempre esta gente que conoce en un lado en otro, consiguen un trabajo. Pero eso es lo que él no es el dueño y posiblemente a él habría que pagarle más dinero todavía, porque el dueño, los dueños, ganan miles de millones de dólares. Y por eso es lo que pasa es que hoy las proporciones son mayoritarias. Pero como el capitalismo también se ha desarrollado digamos, desde el punto de vista social, hay esos derechos conquistados casi todos por los trabajadores en luchas de cientos de años, tienen que entonces, digamos, rendirle cuenta, incluso desde el punto de vista del derecho, legislaciones laborales, legislaciones de todo tipo vinculados incluso a la vivienda. Creo que el caso de Europa es un caso todavía más destacado, diría yo, en ese sentido, hace que
no sea como es el siglo XIX, que yo realmente creo que Julio está bien ese análisis. No se puede analizar el capitalismo del siglo XIX con el capitalismo del siglo XX, ni siquiera con el capitalismo de hoy, porque es que el capitalismo lógicamente está cambiado. Pues por eso estamos en la cuarta revolución industrial y estamos en un capitalismo, o por lo menos estábamos en un capitalismo globalizado. La globalización es del capitalismo globalizado, que había sido un capitalismo mayoritariamente neoliberal. Yo tengo mis dudas, incluso de ese neoliberalismo, se los digo. Por lo menos había un capitalismo globalizado después de la pandemia, y con los enfrentamientos entre Estados Unidos y China no sabemos a dónde va a llegar. No creo que la sangre corra al río, va a haber una guerra en eso, pero sí es posible que el mundo quede dividido en dos grandes bloques económicos, bloque liderado por China y Rusia haciendo su aporte desde el punto de vista militar, y el otro bloque por los Estados Unidos, cosa que se acentuaría, de acuerdo a mi opinión, si el actual inquilino de la Casa Blanca gana las elecciones. Si no gana las elecciones, yo creería que la relación entre Estados Unidos y China seguirá siendo enfrentamiento, lógicamente una gran potencia y otra que está creciendo. Eso crea conflictos geopolíticos, pero la relación sería de otra manera, porque a China se puede presionar de otra forma, no de esta forma que se está haciendo, ¿no? Porque los chinos también funcionan con la misma ley de la plusvalía. Posiblemente, ¿por qué China crece más? Porque los capitalistas chinos, que son los que priman en la economía china, no la empresa estatal, y las empresas estatales chinas funcionan vinculadas directamente al mercado capitalista, ojo, aunque sean estatales, pero la mayoría de las empresas privadas chinas, que son las empresas motoras de la economía china, ¿cuánto le pagan a sus trabajadores? Muchísimo menos. ¿Por qué es que crecen de manera gigantada? Porque le pagan menos que lo que le pagan los trabajadores de Estados Unidos, compañeras y compañeros. ¿Eh? Y el gobierno es del Partido Comunista Chino. Miren, no sé si es una gracia o es un chiste. ¿Eh? Y le pagan menos. Ahora uno dice, bueno, ¿y por qué los chinos no se sublevan? Ah, porque es que cuando no se había desarrollado ese llamado socialismo de mercado chino, ¿qué ganaban esa masa de trabajadores chinos que mayoritariamente eran del campo? Supongamos, ganaban $30 al mes. ¿Hoy cuánto ganan? 300, 400. Y uno dice, ah, pero eso es poco. Ah, sí, pero es que de 300 y 400 a 30, ¿cuánto hay? Hay un tramo. Entonces esa gente tiene hoy acceso a lo que no tenían antes, se sienten bien. Porque esa es la explicación de que no hay una explosión social como las explosiones sociales que hay, por ejemplo, en América Latina, cuando expulsan a la gente a la calle, cuando no se les paga y cuando hay crisis económica. Por ejemplo, en otros países del mundo igual, casi siempre países en vía de desarrollo. Esa es la explicación. Y no hay plusvalía ahí. Por supuesto que la plusvalía de la manera más, yo diría, para darle una palabra, posiblemente la palabra sería de la manera más, vamos a decir, ruda, de la manera más contrastante, la manera más fuerte, mucho más, repito, en China hoy que en los Estados Unidos. Así yo, repito, es, consideraría yo la forma eh, más simple de ver que, poniéndolo estos ejemplos, ¿no? De que sí está funcionando digamos, en, eh, a nivel planetario, donde prima el sistema capitalista, sigue funcionando la plusvalía como tal. No ha desaparecido. Lo que pasa es que sus manifestaciones son de otra forma.
Estas son las críticas que se le hacen de manera, yo diría, de una u otra manera, o sea, tanto positivo como negativo. En el caso de positivo, puede que el empresario, por asumir el riesgo, merezca esa plusvalía, pero habría que controlarla. Algunos economistas defienden que el beneficio que obtienen los empresarios es excesivo. Y repito, en América Latina eso es totalmente claro. Y que por tanto deberían retribuir mejor a sus trabajadores. Entre los más afines a su teoría, defienden que no debería existir tal beneficio en favor de los empresarios. O sea, que no hay que dárselo. Las empresas deberían retribuir a sus trabajadores exactamente por el valor de lo que producen. De todas maneras, esto supone un antes y un después de la teoría económica, repito, porque así funciona el capitalismo. No ha cambiado. Su esencia está ahí. Tanto es así que en la actualidad se siguen desarrollando trabajos al respecto. O sea, esto lógicamente se discute. También van a encontrar muchísima bibliografía de las que es relacionada, que dice no existe, por ejemplo, para plantearlo de una u otra manera. Yo sí estoy convencido de que existe, repito, y entre las críticas negativas podemos encontrar el concepto tenía sentido cuando se escribió, ahora el mercado de trabajo ha cambiado y las máquinas, por ejemplo, sí ofrecen valor. O sea, agregan un valor al trabajo. La existencia de maquinaria o automatización de procesos no empobrece a la población, al contrario, permite que el trabajo sea más productivo y reduce las horas trabajadas. La tecnología no tiene necesariamente que aumentar el desempleo. El desempleo se mueve de unos sectores a otros y cambia conforme a la necesidad de los mismos. Esto muchas veces los que hacen la crítica al sistema, a la plusvalía, pero más que todo defienden el liberalismo, plantean esta situación. Lo cierto es que lo que está creando hoy el tema de la robotización, o sea, cuando las máquinas producen máquinas, es que hay desempleo. Y que esa gente que no van a ubicarse en otro lado, no tienen trabajo. Y que incluso cuando las empresas estadounidenses, por ejemplo, se fueron trasladadas a China, esa gente, esos trabajadores estadounidenses, se quedaron sin trabajo y no han sido reubicados en ningún lado. Y no es extraño que esos mismos trabajadores fueron los que le dieron el gane en el 2016 a Donald Trump. Y habría que ver si hoy esto se repite. Pero lo cierto es que lo que está pasando es eso, es lo contrario. Que hay máquinas que crean, que agregan valor, evidentemente. Pero eso está en la inversión del capital. Llegará un momento, sistema, o sea, la robotización es posible, claro, esto es algo futurista, a lo mejor ciencia ficción, que ese trabajo sustituya el trabajo humano. Hasta eso podría llegar. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer los humanos? Nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros hijos, ¿qué van a hacer? ¿En qué van a trabajar? Eso implicaría, desde mi punto de vista, yo diría un cambio total en la concepción del sistema económico. En el momento que las máquinas creen valor propio sin necesidad del valor agregado de los trabajadores y las trabajadoras, entonces lo lógico, yo diría futuristamente, es que los seres humanos solamente nos dediquemos a hacer deporte, a leer libros, pero lógicamente siempre habrán grandes científicos que ayudados por esas mismas máquinas desarrollarán todavía más la ciencia, pero habrá una parte grandísima de la población que otro tipo de actividades culturales, no sé, pero trabajar como tal, llegará el momento que las máquinas, eso es lo que, por supuesto, estamos hablando de una sociedad futurista. Si en una sociedad futurista llega a eso, entonces no habrá capitalismo. ¿Por qué? Los robots sustituyeron a los seres humanos trabajando. Y yo pensaría que de manera positiva, entonces los seres humanos se dedicarán a otras cosas, no al trabajo directamente productivo, la gran mayoría, porque las máquinas van a sustituir ese trabajo. Esto es algo futurista, pero si funcionara así, si eso llegara a ser, no habría capitalismo. Porque la esencia del capitalismo no es esa. La esencia del capitalismo es que tú tienes que trabajar. Uno
¿O no es así? A mí realmente no me queda la menor duda al respecto. Relacionado al tema de la lucha de clase, yo creo que esta es una de las cosas también posiblemente más debatidas. Marx dijo un día que la lucha de clase era el motor impulsor de la historia, o sea, que la historia era desde el nacimiento de la primera sociedad dividida en clase había sido, sobre todo en la esclavitud, la historia había sido la sucesión de luchas entre grupos sociales, se le puede llamar clase, grupos, estratos, como se le quiere llamar, pero evidentemente si hay grupos, digamos, económicamente diferentes, con diferente acceso a la propiedad, con diferente acceso a el régimen de, digamos, de lo que se gana y de lo que se obtiene. Voy a leer la lámina. En otras obras suyas, Marx completó esta base económica de su razonamiento con otras reflexiones de carácter histórico y político. Precisó la lógica de lucha de clases que, en su opinión, subyace en toda la historia de la humanidad y que hace que ésta avance a saltos dialécticos, resultado del choque revolucionario entre explotadores y explotados, como trasunto de la contradicción inevitable entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el encorsetamiento de las que las someten a las relaciones sociales de producción, o sea, el capitalismo como relación social limitaba el desarrollo, lógicamente, de las fuerzas productivas, por eso viene el feudalismo, después los señores feudales limitaban el desarrollo, por eso hay revoluciones burguesas y viene el desarrollo entonces del capitalismo y fracasa ese llamado, entre comillas, socialismo real, y lo cierto es que tendrá que haber un salto, en algún momento habrá un salto en el desarrollo hacia una nueva sociedad que se puede llamar como se llame. Quitemos todos los nombres esos de socialistas, se puede llamar como quieran, pero lo cierto es que el socialismo, el capitalismo no ha sido eterno, porque antes habían otros sistemas económicos desarrollados y posiblemente en el futuro, evidentemente, tendrá, ese también es mi argumento, mi punto de vista, tendrá que ser sustituido por otro sistema. Sobre el modo de producción socialista, el anterior no lo leí, sobre el Estado, que esto es importante tenerlo en cuenta. Sobre esta base, Marx, sobre el Estado, Marx apuntaba hacia un futuro socialista entendido como la realización plena de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que venían de la Revolución Francesa como fruto de una auténtica democracia a la que él llamó dictadura del proletariado. Tendría un carácter meramente instrumental y transitorio, pues el objetivo no era el reforzamiento del poder estatal con la nacionalización de los medios de producción, sino el paso, tan pronto como fuera posible, a la llamada fase comunista, en la que, desaparecidas las contradicciones de clase, ya no sería necesario el poder coercitivo del Estado y forzaría a su desaparición. Esto es, este planteamiento de Marx es totalmente contrario a lo que pasó en, pongamos el ejemplo, la Unión Soviética, o lo que incluso hoy pasa, por ejemplo, en el punto de vista del poder político en China, que lo que se ha reforzado es el poder del Estado. Lo que Marx dice es que al abolirse las clases y ya no haber necesidad de reprimir una clase sobre otra, el Estado desaparecería. Lógicamente, esto son ideas, esto es no demostrado porque no ha pasado, ¿no? Y en el momento que no pase, y hasta que no pase, lógicamente, no se puede dar como un hecho incluso de que esto va a suceder. Con relación a la producción socialista, esto también es importante que ustedes lo tengan en cuenta, Marx no dijo apenas nada sobre el modo en que debía organizarse el Estado y la economía. Yo diría que nada más lo que hizo fue estudiar el capitalismo. Vale, para decirle, jamás dijo cómo iba a ser el socialismo, el Estado ni la economía socialista. Y una vez conquistado el poder, dando lugar o sea, las interpretaciones por esto mismo son extremadamente diversas, de acuerdo a las diferentes tendencias de sus supuestos seguidores. Y que yo conozca, la única frase al respecto de una producción socialista que dijo Marx fue que debía ser una sociedad de productores libres. Esto, de productores libres, evidentemente, no tiene nada que ver con un socialismo estatizado, en primera. La otra cosa, ¿qué cosa es una sociedad de productores libres? Bueno, evidentemente, eso estaría en debate. Lo que yo sí estoy seguro es que no tendría nada que ver con el socialismo estatizado que desapareció en la Unión Soviética.
sus seguidores se escindieron entre una rama socialdemócrata, los seguidores de Marx, cada vez más orientados a la lucha parlamentaria y a la defensa de mejoras graduales, salvaguardando las libertades políticas individuales. Estos son los casos de Kautsky, Bernstein y Ebert, y una rama llamada comunista que dio lugar a la revolución bolchevique en Rusia y el establecimiento de Estado socialista con economía planificada y dictadura de partido único. Que esto no es ni siquiera, esto no es dictadura del proletariado. Dictadura del partido único es de un partido, de un grupo de personas, de una burocracia partidista, que son los casos de Lenin y Stalin en la Unión Soviética, sobre todo de Stalin, diría yo, y de Mao Zedong en China. Y aquí al final están las obras principales obras de Carlos Marx. La primera, sobre la cuestión judía, primer trabajo sobre el tema judío en los momentos más contemporáneos de la historia, o sea, en sus momentos contemporáneos. Si alguien tiene interés en conocer a ese Marx como una persona de origen judío, yo lo invitaría a que se lo lea. De aquí hay libros de economía, de filosofía, de historia, de antropología, todos los libros, cualquier, digamos, rama que tenga que ver con los estudios sociales, en todas esas ramas participó. Estos son los libros de Marx, algunos de ellos son escritos junto con Engels, y hay otros libros importantísimos de Engels que a mí siempre viene a la mente su famoso libro El origen de la familia de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es una de las consideradas obras cumbre de este paradigma en la humanidad, que es el paradigma marxista. Cierro la presentación, son exactamente las 6:30. Me perdonan, estamos casi raspados de tiempo. Les agradezco de todas maneras que hayan estado aquí. Me permiten, por favor, antes de que se retiren, descargar la lista. Estamos ya contra reloj. Si hay alguna duda, yo voy a subir la presentación y voy a subir, repito, otras cosas más de Marx. Quiero que la revisen. Sería bueno que en la próxima clase del lunes, si ustedes tienen dudas sobre esto, igual que Julio, no tengan pena, pues no estar de acuerdo conmigo. A mí realmente me gusta que no estén de acuerdo conmigo, y sobre todo que tengan sus propios argumentos para discutirlo, que es lo más importante. Quien discuta sus argumentos tiene 10 puntos. Así se lo digo. Porque yo lo que quiero es que ustedes piensen por ustedes mismos, que es lo más importante. Sin más, repito, les agradezco a todos y todas, y vamos a continuar entonces en la próxima clase. Vamos a seguir hablando de esto, posiblemente veamos algún video. Tiene que ver también con el tema, y a lo mejor hay un espacio para poderlo discutir. Gracias a todos y todas, y nos vamos entonces el próximo lunes. Bueno, buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, doctor, por la clase. Muy interesante. Gracias.